Al Señor le preocupan sus necesidades no solamente espirituales, sino también sus necesidades financieras. Y Él ha diseñado un plan para todos nosotros. Y ese plan contempla cubrir todas nuestras necesidades. El plan de Dios para la prosperidad genuina del creyente, tal y como aparece en su palabra, empieza con el primer punto que vimos la semana pasada, y fue: usted y yo debemos de dar de lo que tenemos. Lo voy a repetir. Usted y yo debemos de dar de lo que tenemos. Y vamos a ir a nuestro verso clave para que pongamos en contexto lo que vamos a hablar el día de hoy. Está en Proverbios, capítulo 11, versos 24 y 25. Y pronto aparecerá en sus pantallas. Vamos a leer juntos. Dice el verso: hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Cuando usted reparte, le es añadido. Y es que en las finanzas de Dios, las cosas trabajan de manera diferente a lo que muchas veces nosotros pensamos. Pareciera que si tenemos algo y lo damos, nos vamos a quedar sin nada. Pero Dios no opera así. El verso dice que si repartimos, nos será añadido más. Pero que si retenemos, perderemos y vendremos a pobreza. La mente humana dice: yo voy a retener, yo voy a cuidar, yo voy a acaparar para no quedarme sin sustento, para no quedarme desvalido, desprotegido. Pero en las finanzas de Dios las cosas no obran así. El verso 25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y por eso el primer punto, vuelvo a repetir, de esta tarde es que usted y yo debemos de dar de lo que tenemos. Y nuevamente vamos a la palabra del Señor esta vez para que podamos revisar dos historias. La primera de ellas tiene mucho que ver con el verso en Proverbios que acabamos de leer. Se encuentra en Lucas capítulo 12, verso 16. Es una historia que algunos sin duda van a reconocer, pero es tan propicia para esta tarde. Es la historia de un hombre que era rico. Y más importante aún, es una historia de una administración necia. Si usted quiere saber si usted está administrando lo que tiene de una manera necia, esta historia es importante. Dice el verso 16: también le refirió una parábola diciendo, está hablando de Jesús, que va a contar una parábola, y la parábola dice así: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo,
haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, contestándose a sí mismo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, esta es la meta final, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y vamos a hacer el primer alto en la historia. Aquí tenemos a un hombre que la Biblia no nos dice cómo hizo su dinero, pero que hacemos bien en pensar y entender que este hombre debió de haber trabajado duro, de haber sido diligente para construir su negocio hasta llegar al punto de tener que expandirlo, ampliarlo. Este es un hombre cuya meta, como muchos hoy en día, es vivir relajado, querer estar seguro del futuro, y el hombre se dice, alma, vamos a reposar, vamos a comer, vamos a beber, regocíjate. Quizá hoy alguien diría, voy a meter mi dinero en el banco, voy a guardarlo, y ahora en estos años voy a viajar, voy a comer todo lo que quiera, lo que se me ocurra, voy a beber, voy a descansar. Y ahí está el hombre. Pero ¿qué es lo que podría estar mal en su manera de pensar? Bueno, encontramos un hombre que se pregunta, ¿qué haré? Y la idea que se le ocurre es guardar. Jamás se le viene a la mente, por ejemplo, ya sé, voy a compartir un poco de lo que tengo. Voy a ayudar. O más importante todavía, jamás viene el pensamiento a su mente de ¿qué querrá Dios que haga con esto? ¿Estará bien tener tanto aquí en la tierra? ¿Qué más puedo hacer con lo que tengo? Y la respuesta que encuentra es, está bien. Ahora lo que debo de hacer es seguir guardando, seguir acaparando, seguir avaramente teniendo. Y quiero leer, por ejemplo, la definición de avaricia. A ver si usted encuentra algo que tiene que relacionarse con esta historia. Es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Este hombre estaba obsesionado con su seguridad económica, con su seguridad personal. Él deseaba tener un buen retiro, como muchos hoy anhelan tener un buen retiro. Otra cosa que encontramos en esta historia es que este era un hombre concentrado en su preparación para vivir una vida cómoda pero temporal. Y nunca pensó en prepararse para la eternidad. Y volvamos a la historia. Vamos a descubrir qué
¿Qué piensa Dios cuando nosotros diseñamos para nuestra vida financiera un modelo como el que este hombre rico se planteó? Verso 20. La historia va concluyendo. Jesús la estaba contando a su audiencia de aquel momento. Dice el verso 20, pero Dios le dijo, necio. Esa es una palabra fuerte. Esa es una palabra hiriente para alguien. Y ahí está Jesús diciendo palabras fuertes e hirientes para un hombre que lo que se ha propuesto es trabajar duro, acaparar, guardar, pensar en deleites personales. Algo no le gustó a Jesús de eso. Y Jesús le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y a mí me estremece. Esa alma que quería reposar, comer, beber, regocijarse, a sabiendas de que tiene su futuro asegurado, producto del acaparamiento, del egoísmo, de la avaricia. Quizá eso no le gustó para nada a Jesús. Y Jesús lo premia con un necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que tanto has trabajado, y lo que tanto has provisto, y lo que tanto has pensado, diseñado, ideado, ¿de quién será? Le dice Jesús. Tremenda exhortación. Lo cual nos deja ver que este no es un método correcto que Dios aprueba para que nosotros prosperemos financieramente. Y estamos viendo esta historia bajo el punto número 1, que lo vuelvo a leer para ustedes. Usted y yo debemos de dar de lo que tenemos. Jesús nos deja ver, a consecuencia de que este hombre nunca pensó en dar, en compartir, nunca se planteó que lo más importante en esta tierra no es acaparar bienes materiales, sino también hacer tesoros en el cielo. Este hombre nunca pensó que de toda la riqueza que tenía, bien hubiera caído poner al servicio de los demás, o como diríamos en este tiempo, en el reino y en la obra de Dios, para que esa obra alcanzara a más personas, para que esa obra llegara a más partes. Pero no, él solo pensaba en su propia persona. Y ahora viene el verso 21. Así es, dice Jesús, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Querido hermano, les he estado diciendo que mi mayor deseo es verlos bien, es verlos prósperos financieramente, de manera personal, que ustedes se aseguren de estar haciendo lo correcto. Y lo primero en lo que he querido ampliar y amplificar mi voz es en que usted recuerde que dando es como se recibe y que ese es un diseño de Dios. Dad y se os dará, dice la palabra. Y cuando des, asegúrate de no dar poco, porque entonces con esa misma medida se te devolverá
o sea, se te devolverá poco de parte de Dios. Pero si te aseguras de dar mucho, con esa misma medida Dios te devolverá. Y el proverbio lo decía, para que tengas, tienes que dar. Y lo último que voy a decir en esta historia es, fue Dios quien se le acercó al hombre rico a través de Jesús. Y Jesús cuenta que Dios visita a este hombre y le dice, necio. Yo no quiero escuchar a Dios diciendo necio, Milton. Porque Él ha dado instrucciones. Y si usted realmente es salvo y realmente está formando un carácter espiritual en su vida, usted debe de desear agradar a Dios. Y no solamente agradarlo orando, teniendo fe por sanidad, sino también aplicando su fe en este tema. Porque si Dios se refiere a este tema, ¿sabe qué? Él no va a ser el beneficiado. La palabra dice que Él es el dueño del oro y de la plata. El oro y la plata de este mundo le pertenecen a Él. Y si Él quiere bendecirlo a usted, lo hará a través de estas leyes espirituales. Cuando Dios le pide es porque le quiere dar más. ¿Y sabe por qué le quiere dar más? Porque ha identificado en usted que usted es esa persona generosa, que cuando Él le da, usted no retiene, sino que usted comparte. Entonces Dios quiere darle mucho a aquellas personas que Él sabe que cuando reciben lo van a volver a sembrar en su reino, para que su reino se expanda en esta tierra. Usted y yo debemos de ser una tubería dentro de la cual el caudal de riqueza de Dios fluya a través de nosotros, pero no para almacenarlo, no para embodegarnos, sino que nosotros somos ese canal por el cual Dios sabe que va a llevar o que va a alcanzar a otros con lo que Él nos da. Esta es la historia de un hombre que ejemplifica una mala administración. Así que, por favor, cuando recuerde esta historia, piense en su vida y diga, ¿acaso soy yo alguien similar a este hombre? ¿O seré yo similar a la mujer de la historia que a continuación vamos a ver? Ahora vamos al Evangelio de Marcos y miren la diferencia. Esta es una historia extraordinaria que todos deberíamos querer imitar. Aquel era un hombre rico. Esta es una viuda. Aquella era una mentalidad necia. Esta es una mente sabia. Este es el ejemplo de una administración sabia, de una persona que tiene bien claras sus prioridades y que las tiene en el orden correcto, que tiene ordenada sus prioridades. Dice la historia, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, entienda esto. Hemos leído historias otras veces que dicen, pasando Jesús por ahí. Esta dice, estando Jesús sentado delante del arca, o sea, en el templo, enfrente del arca,
cerca de donde la gente depositaba la ofrenda, lo cual establece que para Jesús era un tema importante. Él necesitaba observar, él quería estar ahí, él quiso dedicarle tiempo, así como para sanar en otras historias, así como para encontrarse con el hombre o con la mujer necesitado en determinado lugar. Ahora él se daba cita a este lugar en donde estaba el arca de la ofrenda. Y dice, miraba, él observaba detenidamente cómo el pueblo echaba dinero, no oraciones, sino dinero en el arca. Y quiero abrir un paréntesis acá. Esto es para personas que piensan que a Jesús no le interesaba los temas de dinero. Aquí hay un ejemplo de que sí le interesa. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, ponga mucha atención, mire la reacción de Jesús, tan diferente con esta mujer a la reacción que tuvo con el hombre rico. Llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y ahí Jesús nos aclara que él estuvo observando detenidamente a las personas que estaban depositando dinero en el arca de la ofrenda. Y él se enteró de la intención, de la motivación. Él conocía el corazón de cada uno de los que iba depositando su dinero. La forma, lo que sentían, lo que los motivaba a darle a Dios. Y él distingue entre todos ellos a una viuda pobre. Y le dice a sus discípulos, tanto la distingue y lo impresiona lo que él logró ver en esta mujer, que le dice a sus discípulos, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más. Echó más. ¿Cómo es eso que echó más? Si otros, sin duda, que tenían más dinero que ella, dieron más. Porque él dice, echó más que todos los que han echado en el arca. Llama la atención. Porque él dice, echó más. Ahora viene la respuesta. Porque todos han echado de lo que les sobra. ¿Y cómo sabe él eso? Porque él siempre sabe todo. Porque él conoce nuestro corazón. Porque él conoce las intenciones y los pensamientos nuestros. Y entonces él dice, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Extraordinaria historia. Una mujer viuda, decidida a hacer una acción extrema. Porque, amado hermano, usted entiende que esa fue una acción extrema de esta viuda.
Si yo tengo algo en mi mano y es lo único que tengo, o es todo lo que tengo de mi pobreza o de mi condición, y yo lo quiero dar a Dios, para eso se necesita demasiada fe. Porque ¿quién me va a garantizar a mí que si yo doy lo único que tengo o todo lo que tengo después de haberlo dado, alguien va a volver a haber llenado mi mano para tener algo? Y eso es fe en acción. Eso es fe en Dios. Eso es confianza en Dios. Eso es creerle a Dios que Él dice, dad y se os dará. Es confianza en Dios cuando Él dice, yo soy Jehová tu Dios. No te dejaré, no te desampararé. Es confianza en Dios que Él dice, yo supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas, y Él es muy rico. Esta mujer tomó esa decisión extrema. Jesús no la cuestionó a ella. Él cuestionó al rico, al egoísta, al avaro, al mezquino de la otra historia. Al contrario, Jesús la elogió a ella, la exhibió con elogios, llamó a sus discípulos. Le quiso distinguir en medio de sus discípulos. Él, Jesús, la consagró como ejemplo sin precedentes de generosidad y dedicación piadosa y de una dádiva correcta. Jesús distinguió tanto a esta dama que hoy yo estoy hablando de ella y aprendiendo de su ejemplo. Porque, querido hermano, la manera en cómo usted maneja su dinero constituye una prueba o un índice de su condición espiritual. Eso es lo que revela la forma en que nosotros manejamos nuestro dinero. Jesús le dijo necio al rico y le dijo sabia a la viuda. Qué tremenda lección. ¿Quién de ellos dos es usted? Que el Señor le bendiga.